si es cuestión de Teams o realmente lo mismo con alumnos lo han hecho, porque yo tengo restringido hasta para grabar las clases. O sea, no puedo grabarle clase ahorita a ustedes. Licenciado, a nosotros sí nos está dando la opción y alguien ya empezó la grabación. Ah, en ese momento Erickson ya. Alexander, Compañero. ya la inició, por eso usted no puede grabar. Ajá, es que yo no puedo grabarlo, pero ya ahorita es que me sale como que no, ¿verdad? Teams Dígame, está dando López. problemas, incluso redirecciona las llamadas. Yo creo que debe ser problema también del Teams, pero voy a verificar toda esa situación. Dígame, López. Eso le iba a decir porque está dando errores en la llamada y solo se está pudiendo invitar. No se está pudiendo invitar directamente y algunos de nosotros en la computadora no me aparece la llamada a mí, solo me aparece en el teléfono. Me dice que no me puedo agregar a la llamada del teléfono. Ok, gracias. Bueno, ya que me ayudaron a poner lo de la grabación, voy a iniciar la clase, pero de Odanes vi que estaba levantando la mano. Bueno. De Odanes. Sí, el error de Teams desde ayer creo que está tirando ese error porque a bastantes compañeros eso lo mismo le pasó y al licenciado también, de que no los dejaban iniciar clase ni grabar y a otros en media grabación se cortaba, así que creo que desde ayer está así. Ok, muchas gracias Marvin por su aporte. Bueno, para no ir perdiendo más sobre la clase, debo de decirlo para iniciar, ¿verdad? Porque sí que se me ha bloqueado todo. Esta mañana nos toca hablar sobre la competencia. Sobre ella puedo decir, permítanme, esta caramba, va. Sobre esto puedo decir, ¿verdad? Ante todo ustedes, ¿verdad? Antes del examen, perdón, del examen de la clase, ya estoy desubicado, de la clase, logré por lo menos solucionar el caso de las notas con ustedes, pero me dicen si realmente las han podido ver en la plataforma de Moodle, ¿verdad? Eso antes de todo, ¿verdad? Antes de la clase, porque si no me voy a olvidar decírselos. Hola, licenciado. Sí, dígame, Paz Fuente. Bueno, en mi caso y en el de la compañera Damaris Abigail Monterrosa, no hemos podido ver las notas. Ingresamos al portal ayer, ahora pero el portal no va a aparecer todavía porque tiene que ser una autorización, según me comenta la universidad, para que vea la nota, ¿va? Pero el punto es, me refiero en Moodle, eso es lo que me refiero. Sí, ahí sí ya. Puede visualizar. Gracias. Excelente, gracias, oye, muy amable. Sí, en el portal me dicen que tienen que ellos autorizar y posteriormente que ellos autorizan, ya las pueden ver ustedes, pero a mí me interesaba que ustedes la vieran en la plataforma, ¿verdad? Porque el trámite administrativo que ellos hagan a la universidad, pues ya eso ya sería de ellos, ¿verdad? Que pudiesen solucionarlos a ustedes, pero ustedes ya tienen la nota, ¿verdad? Y ahí pueden ustedes justificar en el evento, no les apareciera en el portal que ustedes ya hicieron esto, ¿verdad? Eso ante todo. Lo otro, pedirles, si saben, ¿verdad? Solo sé de una persona de que va a hacer el examen diferido, más las demás personas no. Necesito saber si hay otra persona más que va a hacer el examen diferido, ¿verdad? Porque sobre eso decirles que no les voy a esta semana no les voy a poner porque me decían de que por el examen diferido no se puede poner examen a usted, el laboratorio, ¿verdad? Por eso esta actividad no la voy a poder hacer esta semana. Sin embargo, ya la otra semana sí, porque ya estaríamos fuera de eso de los exámenes, ¿verdad? Licenciado, ¿sí? Otra de las personas que, según el licenciado Manuel Rodríguez, Rolando Flores Joya, también me voy a someter a eso por el acuerdo que él dio. Pues sí, pero solo usted sé, yo de las demás personas no sé si realmente se van a someter, por eso estoy preguntando. Licenciado, yo igual me voy a someter al diferido. Ah, es que no me aparecen en el sistema, ¿verdad? Pero ya pero, o sea, mañana lo voy a pagar o no sé si ahora, pero sí lo voy a hacer, lo voy a realizar, licenciado. Ok. Voy a tomar nota de eso.
Bueno, ya solo 2 personas tengo y ya con eso pues solventado los siguientes paso con la clase, ¿verdad? Bueno, la última clase estuvimos hablando sobre la jurisdicción y sobre ello pues habíamos entrado ya a conocer sobre la competencia. Nos habíamos quedado, bueno, habíamos hablado también, ¿verdad? En las características que contienen, ¿verdad? La competencia. Se había hablado... Ay, perdón, espérame que... Flores Joya, sí, ponga en silencio su micrófono. Bueno, entonces les había hablado a ustedes siempre, ¿verdad? Sobre las características que tiene la competencia. Les había hablado sobre las 4 que se habían establecido, ¿va? Como era la improrrogabilidad, ¿verdad? Les había hablado sobre la indelegabilidad, el orden público, la aplicación de oficio que se había establecido. Por favor, cierren los micrófonos, que yo no puedo estarles cerrando a ustedes y obstaculizan lo de la clase. Por favor, les agradecería que el micrófono los cierren, por favor. Bueno, entonces les había hablado sobre eso, ¿verdad? Sobre estas 4 características, también sobre el orden público, sobre la aplicación de oficio, y hasta ahí nos habíamos quedado. No sé si hay preguntas con respecto a eso último que habíamos visto sobre las competencias, ¿verdad? De las 4 características de la competencia. Si hay, si no, pues continúo con los criterios de competencia. Necesito saber si hay preguntas con respecto a eso. Me puede decir, aunque sea uno, que si hay pregunta o no hay pregunta, para que sepa que están en clase. Buenos días. No, Tal vez podría dar un ejemplo de indelegabilidad de la característica. Una fue el caso les había puesto lo de la niños, adolescentes, fue el laboratorio que hicimos antes, ¿verdad? La competencia propia que tenía de escuchar, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando sobre el principio de inmediación? Eso fue parte del laboratorio, ¿verdad? Eso no lo puede delegar el juez, ¿verdad? En otro juez, en las cámaras GESEL, ¿verdad? Lo que estuvimos hablando, y eso fue parte del laboratorio. Ese es un claro ejemplo en la cual el juez no puede delegarlo. Sin embargo, les hablaba a ustedes que hay aspectos sobre actos de comunicación que sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque hay juzgados que en su competencia es todo el departamento, ¿verdad? En la cual ejerce su jurisdicción. Les explicaba Santa Ana, La Unión, San Miguel, ¿verdad? Que todos esos son de todo el departamento, no se puede estar en todos los municipios del departamento. Entonces, ¿qué hace el juez cuando ordena el emplazamiento? Manda una provisión para que en este caso el juez de paz pueda ejercer el acto de comunicación del emplazamiento. También les explicaba sobre el exhorto, ¿verdad? Y les decía que los exhortos se dan cuando se emplazan o se notifican a personas que están residiendo o domiciliadas fuera del país, y entonces se hace por medio de relaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Corte, ¿verdad? Y las embajadas o consulados, que se logra hacer ¿cómo se llama? El acto de comunicación, ¿sí? Entonces, para que entiendan ustedes, ¿verdad? Sobre eso, que sí se puede, ¿verdad? Pero para actos de comunicación, para actos tan relevantes como la escucha del niño, no, ¿verdad? De hecho, si hay niños fuera del país, recordemos que hay tantos medios de comunicarse, y entre esos puede ser como la plataforma Teams que nosotros estamos ocupando para realizar la clase, ¿verdad? Entonces, o WhatsApp, etcétera. Pero que en ese sentido no pueden ser delegados a otro juez, mucho menos al colaborador. Imaginémonos también las audiencias.
Las audiencias es un acto procesal que no puede ser delegado por parte del juez, que el juez diga, bueno, redacta el acta, el colaborador redacta el acta y pone lo que escuchas de las audiencias. Imaginemos que un juez o jueza diga eso, ¿verdad? Las partes pueden decir, mire, eso es improrrogable, lo dice el artículo 8 de la Ley Procesal de Familia. Ahí para que vea dos ejemplos, en el caso, la señorita Claros, para que pueda ver que ese es un acto propiamente de competencia indelegable, ¿verdad? ¿Comprende eso? Sí, sí, oye, muy claro, gracias. Ok, bueno. Entonces, si los demás no hay preguntas, pues continúo, ¿verdad? Con los criterios de competencia. Debo de decirles, ¿verdad? Que en general, pues, en materia procesal, pueden haber, permítanme que esté corriendo, que se me habilitan varias ventanitas. En general puedo decir que en materia procesal se distinguen ciertos criterios o factores de competencia, pues concebidos incluso, pues como las circunstancias especiales que permiten atribuir la competencia sobre determinados asuntos a un o a una juez o jueza determinado o determinada, ¿va? Y son los llamados criterios de competencia. Estos, si ustedes ven en la diapositiva, ¿verdad? Estos criterios de competencia son los objetivos, subjetivo, territorial, funcional y de conexión, ¿verdad? Pero en materia de familia solo tiene la aplicación el criterio objetivo, referido exclusivamente a la materia en el territorio y el funcional, ¿verdad? Eso para que ustedes lo tomen en cuenta. O sea, en materia de familia, hay en materia procesal general, ¿verdad? Todos esos criterios de competencia, los objetivos, subjetivo, territorial, funcional, como le he puesto, y de conexión, como le he puesto en la diapositiva. Pero en materia de familia, se lo reitero, solo tiene aplicación el criterio objetivo, referido exclusivamente en la materia del, ¿verdad? El territorio y el funcional que pueden haber, ¿verdad? Para entender qué podemos, o para comprender qué entendemos por criterios de competencia, como una generalidad podemos decir, son, digamos, criterios, son ciertos criterios de acuerdo a en los cuales se debe determinar la competencia y unos principios a los cuales debe adecuarse la atribución de la misma. El régimen de competencia resulta precisamente de esa distribución de litigio y de jueces, pues, porque se reitera distribuir el objeto de litigio entre varios juzgados, que significa agruparlo por ciertas características. ¿Se acuerda que estuvimos hablando sobre la jurisdicción, verdad? En la jurisdicción, en las materias, ¿verdad? Las competencias también territorial, todo juez de familia a nivel nacional tiene la misma competencia para conocer casos en materia de familia, pero están redistribuidos de acuerdo a la competencia territorial que se le dé, ¿verdad? Eso es por poner en orden esas razones en las cuales, digamos, que se llama clasificar la competencia. Estas razones son las que la doctrina denomina factores o criterios de competencia. Y así es que se habla en la doctrina, ¿verdad? De criterios, factor o competencia territorial, funcional, por razón de la materia, etcétera. Porque por doctrina se habla a nivel general, pero ya les he mencionado que en materia de familia tiene aplicación únicamente el criterio objetivo, es referido exclusivamente a la materia, el territorio y el funcional. ¿Verdad? Eso debemos de decirlo que para nuestro estudio, ¿verdad? Lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Debemos de establecerlo en eso, ¿verdad? En la materia, en lo que en materia de familia se establece, ¿verdad? Para determinarlo, pues. Es así que podemos hablar que el criterio objetivo hace referencia, ¿verdad? Bueno, y aquí necesariamente tenemos que traer a autores que hablan sobre eso. Por ejemplo, David Chandía menciona que a la naturaleza, para el caso del criterio de objetivo, pues, él menciona que la naturaleza del pleito o de la relación jurídica, objeto de la demanda y el valor económico, pues, de dicha relación
digamos, derivándose pues de ello los conocidos criterios de competencia en razón de la materia y de la cuantía. Así lo establece David Chandia para cuando habla del criterio objetivo. Para el caso, pues obviamente nosotros pues debemos de tomar en cuenta en razón de la materia, tiene aplicación en materia de familia, como ya le había dicho, pues. Los jueces deben tener competencia, obviamente, notoria en materia de familia y las acciones ante ellos, ¿verdad? Incoadas que son valor de determinado, pues, ese criterio objetivo. Ahora bien, el criterio territorial hace referencia a la circunscripción, ¿verdad? Territorial dentro del cual el juez puede ejercer su jurisdicción y por eso los agrupaba en el artículo 146 de la Ley Orgánica Judicial, que ya les había explicado a ustedes que ese artículo fue derogado por otro decreto donde establece, porque se han ido creciendo más, ya no solamente fueron competencias, diversas materias en aquella época de los 90, sino que a raíz del 2000 para acá fueron ampliándose esos criterios, ¿verdad?, de competencia. Fueron haciendo materias como por ejemplo fueron determinándose, digamos, materia de contencioso administrativo. ¿Qué más fueron haciendo? Contencioso administrativo, ambiental, ¿sí?, etcétera. Fueron más materias que se fueron introduciendo y por esa misma razón fue derogado este artículo 146 de la Ley Orgánica Judicial, pero se fue estableciendo o determinándose en diferentes materias y a la vez diferente territorio, ¿verdad? Entonces, para irlo comprendiendo desde ese punto de vista, ¿verdad? Y establece obviamente la delimitación territorial dentro de los cuales el juez de familia, pues obviamente, en lo que nosotros nos atañe, pues ejercerá su función, determinando, por ejemplo, para los municipios, por ejemplo, en San Salvador, ¿verdad?, para los municipios de Delgado, Ayutustepeque, Mexicano, Jucatancingo, que se acuerdan que les había dicho que son propiamente competencias en San Salvador, para los departamentos de San Salvador. Recordemos que cuando yo les había hablado de la distribución en materia de territorial de distribución, los 4 juzgados de familia que están en San Salvador, que al final son pluripersonales, ¿qué quiere decir con esto? Que hay 2 jueces por cada uno, ¿verdad? Se vuelven 8 jueces que están conociendo, ¿verdad? Entonces, y si nos vamos a ese ejemplo, que para los municipios de Delgado, Ayutustepeque, Mexicano y Jucatancingo sean competentes en razón del territorio los 8 jueces y juezas de familia pluripersonales en el municipio de San Salvador. Eso como criterio territorial, ¿verdad? Ahora bien, el criterio funcional que hace referencia a la clase especial de funciones que desempeña el juez en un proceso, según digamos, la instancia o la casación y revisión y su conocimiento que se haya distribuido en varios jueces de distintas categorías. Recordemos que cuando hablamos de instancias, hablamos que el juzgado de familia es primera instancia, segunda instancia es cámara de familia, ¿verdad?, que está por encima del tribunal de primera instancia. Y así vemos también la sala de lo civil, que está por encima de las cámaras de familia, ¿verdad?, que dan también la revisión y el conocimiento y que se haya distribuido entre varios jueces esa categoría, ¿verdad? Por eso es que se le llama el criterio funcional que se determina, ¿verdad?, para eso. Los artículos 4 y 5 de la Ley Procesal de Familia determinan que habrán jueces y magistrados de familia, ¿verdad? Y si ustedes le dan lectura a esos artículos, ¿verdad?, para el caso, pues, el primero, pues, menciona, o sea, el artículo 4, pues, menciona que los jueces que conocerán en primera instancia y los segundos, pues, también son los magistrados que conocen en segunda instancia. Como les había explicado en la clase anterior, que en cámaras de familia están conformados por dos magistrados de familia, ¿verdad?, que son magistrados de cámara, no magistrados de sala de la sala de la Corte Suprema de Justicia, de las diferentes salas, ¿verdad?, sino que de las cámaras de familia, ¿sí? Es preciso, obviamente, señalar, además, pues, en cuanto al criterio territorial, que de acuerdo al artículo 6, inciso 5
el 7, inciso primero, y el 8 también, pues, inciso segundo de la Ley Orgánica Judicial, las cámaras de familia de la sección del centro, ¿va? ¿Se acuerdan que les decía, va? Deja de conocer los recursos de apelación provenientes de los juzgados de familia de Santa Tecla, que fue el Departamento de la Libertad, que era todo el Departamento de la Libertad, ¿verdad? Zacatecoluca, que es todo el Departamento de la Paz, y los juzgados de familia de San Vicente, que era todo el Departamento de San Vicente. Eso se logró hacer en el decreto, eso se los había mencionado a ustedes en la clase anterior, en el decreto que se dio a partir del 2000, ¿verdad? Que ya no conocía Cámara de Familia de la sección del centro, ¿verdad? En estos 4 departamentos, ¿verdad? Como es la Libertad, que en el caso de los juzgados de familia de Santa Tecla, como es La Paz, en el caso del juzgado de familia que está en su sede en Zacatecoluca, en el caso del juzgado de familia de San Vicente, que tiene su sede en la ciudad de San Vicente, ¿verdad? Y ahora pues lo conoce cada uno distribuido. Por ejemplo, el de Santa Tecla lo conoce la Cámara de Familia de la sección de Occidente, y en cuanto a Zacatecoluca y San Vicente lo conoce la Cámara de Familia de Oriente, ¿verdad? Que eso se da como distribución. En esa misma línea también se ha producido una modificación muy importante en cuanto a la competencia territorial de los juzgados de familia, ¿verdad? Debemos de decirlo desde ese punto de vista del departamento de San Salvador, porque se crearon los juzgados en 1996, ¿verdad? Los juzgados de familia de Apopa, Soyapango y San Marcos. Esto estoy volviendo a recordarles, porque esto ya se los había dicho a ustedes, pero esos juzgados, porque primero cuando nació la jurisdicción de familia, y específicamente en el departamento de San Salvador, los juzgados, los 4 juzgados, ¿verdad? Que iniciaron como unipersonales, no como pluripersonales, sino que unipersonales, o sea, solo un juez por cada uno, conocían todo el departamento de San Salvador, ¿verdad? Entonces eso implicaba todos los municipios que están ahí en ese departamento de San Salvador, ¿verdad? Pero posteriormente, con las reformas que se le hicieron en 1996, los municipios de Popa, Soyapango, San Marcos, ¿verdad? Salieron de la competencia territorial de los juzgados de familia de San Salvador, ¿verdad? Ellos tuvieron su sede siempre en los municipios que se fueron desligando. Por ejemplo, el de Apopa, su sede está en Apopa, el de Soyapango, su sede está en Soyapango, en San Marcos, igual su sede está en San Marcos. Y esto pues por reconversión, ¿verdad? También se dieron también en los juzgados tercero y cuarto de familia de los municipios de Santa Ana y San Miguel, ¿verdad? Que están determinados en ese departamento de San Miguel. Entonces la redistribución territorial y por competencia obviamente de carga de trabajo, pues también fueron coadyuvando estos juzgados pues hacer mejor la labor, ¿verdad? Jurisdiccional que se hacía. A la idea de cada departamento y por regla general existe un juzgado de familia, y que para cada una de las zonas central, oriental y occidental existe una cámara de familia. La competencia territorial para los juzgados de familia, ¿verdad? De San Salvador, Santa Ana y San Miguel ha quedado modificada, ¿verdad? Y distribuida, ¿verdad? Porque ya les había dicho también que la cámara de familia, cámara especializada de niñez y adolescencia, ahora coadyuva al conocimiento de las materias para el caso de la cámara de familia de la sección del centro, porque en la cámara de familia de la sección del centro obviamente también sufrió un cambio, ¿verdad? En su conocimiento, porque ya los municipios de Apopa, Soyapango, San Marcos, Sensunte, que es el departamento de Cabañas, Chalatenango, obviamente el departamento de Chalatenango, ya no los conocen ellos, ¿verdad? Como cámara, ¿verdad? Y lo conoce ahora la Cámara especializada de niñez y adolescencia, ¿verdad? Entonces, eso debemos de tomarlo en cuenta, que cada uno se va estableciendo desde ese punto de vista, ¿verdad? Entonces, la distribución en el territorio. Debo decir que los conflictos de competencia, también llamados también como cuestiones de competencia, por algunos obviamente autores también, ¿verdad? Pueden surgir entre 2 o más órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Entre el demandado por una parte y el actor y el juez por otra, o entre el juez y el actor.
No se trata, digamos, pues de una divergencia entre partes, sino entre jueces. Si bien la cuestión pudo originarse en la actividad, ¿verdad?, de uno, ¿verdad?, de los justiciables, utilizando incluso pues los procedimientos denominados clásicamente, ¿verdad?, como la declinatoria e inhibitoria, que obviamente más adelante lo vamos a ir estudiando, pero eso pues para declinar o inhibirse del conocimiento de algún juzgado de familia que ya tiene el conocimiento de su causa, ¿verdad? Para autores como Eduardo Pallarés, señala que la cuestión también y conflictos de competencia son los que surgen entre dos o más jueces, tribunales u órganos que ejercen jurisdicción, ¿verdad? Así lo ha dicho eso, y respecto de los cuales es el competente para conocer de un juicio, o los que tienen lugar, digamos, cuando el demandado opone la excepción de incompetencia o el juez de oficio se declara incompetente y el actor no se conforma con tal declaración, ¿verdad? Entonces, eso lo toma en cuenta Eduardo Pallarés para cuando quiere definir, ¿verdad?, qué debemos de entender, ¿verdad?, por los criterios o conflictos criterios de competencia y también obviamente los conflictos de competencia que pueden haber, ¿verdad? Ese mismo autor, Eduardo Pallarés, nos dice que igual que Guas, ¿verdad?, que otro autor, la define incluso pues como principios, ¿verdad? Él lo define como principio, como cuestión de competencia, que es más que la controversia o contienda, ¿va?, entre dos órganos jurisdiccionales sobre la pertinencia de un litigio a su respectivo esfera de atribuciones, pero va más ligado entre dos personas o dos jueces o juezas de familia que tienen competencia y que se están disputando en ello, ¿verdad? Siempre y cuando para entender en esto, pues también Pallarés en su diccionario de Derecho Procesal Civil, pues, como procesalista, ¿verdad?, han mencionado que debemos de entenderlo y ha dicho pues que son los conflictos que surgen entre dos o más órganos jurisdiccionales, ¿verdad?, respecto de la cual de ellos es el que debe de conocer de determinados procesos, y dichos conflictos obviamente suponen que dos o más tribunales sostienen que son competentes o por lo contrario se niegan a conocer de un determinado proceso. Es así como incluso autores como Aldo Bacre nos dice que la cuestión de competencia surge entre órganos jurisdiccionales que se discuten la competencia de un juez o tribunal para conocer y entender en una causa, ¿verdad?, o proceso. En este caso, la competencia está tomando como derivado del verbo competir, que da la idea de luchar y contienda, ¿verdad?, entre dos o más jueces o tribunales para decidir a quién corresponde no el conocimiento de un litigio. Por eso hay incluso clases que se pudiesen determinar para este litigio de competencia, que se pueden determinar, ¿verdad?, para clasificarlo. Así podemos ver que algunos autores determinan que las cuestiones de competencia se presentan entre jueces cuando dos o más de ellos se atribuyen de un modo positivo o negativo el conocimiento de un proceso. De ahí que se clasifican, ¿verdad?, los conflictos de competencia en, por ejemplo, conflictos positivos y conflictos negativos. Cuando hablamos conflictos positivos, al decir más de un magistrado, es ser competente para entender de una misma causa, ¿sí? Ese es el conflicto positivo. El conflicto negativo podemos decir que si se resuelven varios órganos judiciales, ¿verdad?, su incompetencia respecto de un proceso, ¿verdad? Esto es por cuando vamos a ver más adelante, incluso que la Corte en plena, una vez que hay disputa entre dos jueces, incluso pueden haber magistrados de cámara, ¿verdad?, tienen que resolver sobre esa petición, y por eso es que se dice que se resuelven varios órganos judiciales su incompetencia respecto de un proceso, ¿verdad? Ese es el conflicto negativo. Es decir, la competencia es positiva cuando los jueces contendientes crean tener derecho conforme a la ley de poder conocer ambos, ¿verdad?, del mismo negocio, y es negativa cuando el contrario, ¿verdad?, cada funcionario rehúsa conocer del mismo negocio.
Eduardo Payarés, volviendo citándolo con él, ¿verdad? Lo que les vengo mencionando, sostiene que la competencia negativa tiene lugar cuando 2 o más jueces se declaran incompetentes para conocer de un juicio. Estos conflictos de competencia negativa deberán ser llamados conflictos de competencia y que eso se pueden dar, ¿verdad? Incluso por materia, ¿verdad? Como les había dicho. Debo entender, ¿verdad?, que esa competencia negativa es a partir, ¿verdad?, de la redistribución territorial o en todo caso por materia que establecen las leyes, ¿verdad?, que se pueden determinar. Por esa razón, en razón de la materia, podemos decir, ¿verdad?, que unos mismos jueces a quienes se les encargó la administración de justicia en toda clase, ¿verdad?, de caso y materia existen, entonces son una sola clase de jurisdicción, ¿verdad?, que se denomina fuero común, pero la complejidad de las relaciones sociales obligó a la diversificar, ¿verdad?, el derecho que debía de armonizarlas, y así fue como aparecieron las ramas civil, penal, luego vieron las administrativas, la laboral, la constitucional, etcétera. ¿Por qué? Porque son ramas o materias que se fueron dando, y como les había dicho al inicio de esta clase, también se dan, se han ido creando jurisdicciones. Lo último que han sido para nosotros, pues lo administrativo, las jurisdicciones también de medio ambiente, etcétera, que se han ido agregando como materias para el caso del conocimiento de los juzgados, ¿verdad?, por el órgano judicial que le toca que, ¿cómo que se llama?, juzgar, ¿verdad? Eso no significa que la jurisdicción del Estado se divida o se ramifique, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también sabemos que es una, sino que es para mejor logro de sus fines que se ejerce, ¿verdad? Y por diferentes funcionarios judiciales que pueden haber, quienes lo adquieren pues para administrar la justicia y solamente en asuntos que corresponden a su respectiva rama, ¿verdad? De ahí obviamente que cuando el legislador atribuye ciertos funcionarios del conocimiento por materia, ¿verdad?, y dentro de esta pues regula la competencia ordinaria y la especial o privativa, ¿verdad?, que puede haber, de tal forma que para cada rama del derecho existe una organización judicial propia, con funciones que obviamente conocen exclusivamente una determinada rama o materia del derecho, ya que la especialización, ¿verdad?, de los jueces da mayor garantía de competencia sobre el ramo que conoce, y con este propósito, obviamente, nuestro legislador los dividió en grupos para determinarlos, asignándoles a cada uno determinados asuntos según la rama a que pertenecen, otorgándoseles la facultad de administrar justicia, y esto es lo que se conoce como competencia en razón de la materia, ¿verdad?, para determinarse y establecerse en ese supuesto. Sí, alguien quería preguntar, que veo que el audio se ha activado. Marvin Fabián. Marvin Fabián. Marvin Fabián. Bueno, les pido en favor que si no van a hacer consulta ni nada, ¿verdad?, no activen el micrófono, porque pues, ¿verdad?, entramos en desorientar la clase, ¿verdad? Sobre todo, pues, yo tengo que volverles a estar mencionando a ustedes. A mí no me parecía, les dije que me invitaron. A ver, qué raro. Portillo Alvarenga, por favor, cierre el micrófono. Dígame, Marvin Fabián. Es que, licenciado, cuando me invitan, bueno, me invitaron de nuevo porque se me salió de la llamada, como que el micrófono queda encendido, entonces no me di cuenta. Ok, no se preocupe. No, yo le digo esto porque si en el evento hay necesidad de alguna consulta, pues yo con todo gusto lo evacúo. No estoy diciendo que ustedes no pregunten o no habiliten su micrófono, ¿verdad? Pero sí pues, estamos viendo que hay varios problemas del sistema que hoy por hoy pues lo hemos enfrentado, y sobre todo este día, ¿verdad? Que ha obstaculizado que se imparta la clase. Bueno, no sé si hay preguntas hasta este momento de lo que he hablado, ¿verdad? ¿Queda claro? ¿Necesitan un poco más que les
les ahonde sobre lo que he hablado, ¿verdad? Dígame, Marvin Miranda. Sí, licenciado, sobre el criterio funcional, pero en aspecto negativo. Si puede ampliarlo un poquito más, por favor. Ajá. O sea, cuando yo hablo de la negativa en el aspecto funcional, es que obviamente un juez, varios juzgados, ¿verdad?, tienen conocimiento de la causa. Vamos a ver nosotros desde el momento que inicia la demanda hasta que se culmina, ¿verdad?, el procedimiento que nosotros tenemos o que determina la ley procesal de familia. Pero a partir de eso, si usted lee el artículo 6, literal A, de la ley procesal de familia, habla que el juez liminarmente, desde que se le presenta la demanda, hace un examen de admisibilidad. Cuando hablo de un examen de admisibilidad, quiero decir que el juez, obviamente, verifica que puede entenderse por el caso, pues, si él es competente o no de quién, ¿verdad? Porque partimos el hecho de que el juez es competente a partir del domicilio del demandado, ¿verdad? Así se ha establecido, ¿verdad? Y esto en criterios, pues, obviamente, porque en materia de familia no se determina, no tendremos que ir a materia de procesal civil, ¿verdad? Antes les decía que cuando nació la ley procesal de familia estaba el Código de Procedimientos Civiles, que fue derogado en el 2010 por el Código Procesal Civil y Mercantil, y eso lo establece el 218 de la Ley Procesal de Familia. Ahora bien, cuando nos vamos para el artículo 32 del Código Procesal Civil y Mercantil, habla que su competencia es a partir del domicilio del demandado. Entonces, si hablamos de la competencia a partir del domicilio del demandado, si un juez, imaginemos, no sea el de Santa Tecla, esté conociendo un divorcio donde se está demandando al cónyuge que se dice que está domiciliado en Santa Tecla, perdón, en la demanda lo presenta como que está domiciliado en San Salvador y no en Santa Tecla. El juez viene y dice, bueno, se declara incompetente, porque en su examen liminar, a partir que también tiene que ser el examen liminar a partir del artículo 42 y reúne todos los requisitos que la ley procesal de familia establece, entonces ahí el juez puede determinar, yo no soy competente, ¿por qué? Porque el domicilio del demandado es San Salvador, no Santa Tecla. ¿Me explico? Entonces, puede venir se lo remite al juez de San Salvador. El juez de San Salvador puede decir, no, pero el señor tiene dos domicilios. Recordemos que el domicilio no solamente tiene que ser uno, solo el que establecemos en el DUI, ¿verdad? Porque habíamos hablado de esto, que hay personas que pueden tener en el DUI, externan ante la autoridad. Esto es lo que habla el 57 y siguiente del Código Civil, ¿verdad? Para determinar el domicilio de una persona, ¿verdad? Pero lejos de esa situación, imaginémonos que esa persona tiene sus actividades de trabajo, su domicilio conyugal fue Santa Tecla, ¿verdad? Y aparte ahora de la separación es San Salvador. Entonces, con esa situación un juez puede decir, el de San Salvador, pero mire, ¿verdad? Si bien es cierto, iniciaron la demanda y se externa que el domicilio es de San Salvador, pero el señor también se dice en la demanda que tiene todas sus actividades de trabajo, es empleado de gobierno, incluso se pudiese decir, ¿verdad? O sus actividades, su profesión las ejerce en Santa Tecla. Entonces, tanto yo como de San Salvador como el de Santa Tecla somos competentes. Entonces, si le iniciaron allá tiene que conocer. ¿Me explico? Uno está diciendo que no porque se está diciendo que es San Salvador y el otro se está diciendo que no, que porque que tiene varios domicilios esta persona y entonces puede ser tanto San Salvador como Santa Tecla. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, lo negativo acá es que ambos jueces se están declarando incompetentes, ¿verdad? Nadie le está dando trámite a esa demanda, ¿verdad? Entonces, eso es lo negativo de lo que yo estaba hablando del caso de o sea, no lo positivo, pues, sino lo negativo de la pregunta, pues, ¿verdad? Y es a partir de que ambos jueces, ¿verdad?, se están disputando y que necesariamente tiene que dirimir este conflicto la Corte Suprema de Justicia por medio de corte en plena, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, pues, es lo que le puedo dar como ejemplo, pues, para que usted pueda comprender, ¿verdad?, lo negativo que da esta situación. ¿Se logra entender, Marvin Miranda? Sí, ahora sí.
Muchas gracias. Ok. Entonces, bueno, volviendo al tema, y como les decía antes, pues, no significa que la jurisdicción del Estado se divida, ¿verdad? O se ramifique, ¿verdad? Porque también sabemos que es una, ¿verdad? Sino que es el mejor logro, como les decía antes, de sus fines que ejerce por diferentes funciones judiciales, ¿verdad? Quienes la requieren, obviamente, para administrar justicia y solamente en asuntos, ¿verdad?, que corresponden a las respectivas ramas, y de ahí cuando el legislador atribuye a ciertos funcionarios el conocimiento por materia, y dentro de lo que esta pues regula la competencia ordinaria y la especial o privativa. Si ustedes se fijan, ¿verdad?, la ordinaria obviamente siempre se le ha dado a materia civil, ¿verdad?, como materia tronco, ¿verdad? Porque si ustedes leen el artículo 20 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece que es supletoria para todas las demás materias, ¿verdad? Esa es como materia o competencia ordinaria. Y la especial, ¿verdad?, ya hemos hablado que en materia de familia es especializada, materia especializada, en niñez y adolescencia es especializada, ¿verdad?, medio ambiente igual, ¿verdad?, etcétera. Se han ido dando incluso para esos tipos de tribunales, ¿verdad?, una rama especializada que sale del ordinario, que se establece, ¿verdad? De hecho, en penal, si ustedes se fijan, en penal es una sola, ¿verdad?, materia, pero también hay especializadas por diferentes delitos que se han ido estableciendo, ¿verdad?, en diferentes materias, y obviamente tribunales también. Para eso, por eso vemos los tribunales que ya los llaman blindados, ¿verdad?, que obviamente conocen delitos que se han ido amoldando, pues, o se han ido dando, ¿verdad?, por grupos determinados, ¿verdad?, que están compuestos, ¿verdad?, por diferentes, bueno, por una estructura en sí, ¿verdad?, y que se delinque no solamente por una persona, sino que por varios, ¿verdad?, que es un grupo. Ahora bien, de tal forma, pues, para cada rama del derecho existe una organización judicial propia, ¿verdad? Eso debemos de tomarlo en cuenta, pues, con funcionarios que conocen, ¿verdad?, exclusivamente una determinada rama o materia del derecho, ya que la especialización, ¿verdad?, que se determina de los jueces da mayor garantía, ¿verdad?, de competencia sobre el ramo que conoce, y con este propósito, diría yo, pues, que nuestro legislador lo dividió en grupos, pues, asignándole a cada uno determinados asuntos según la rama que pertenecen y otorgándosele la facultad de administrar justicia. Y esto es lo que se conoce como competencia en razón de la materia, ¿verdad?, que se les había dicho antes, ¿verdad? A este criterio se le denomina también, ¿verdad?, competencia por razón de litigio, y atendiendo pues el modo de ser de este, ¿verdad? En sentido amplio podemos decir que puede entenderse que es este el criterio que sirve para especializar las que se nombraron pues como facetas de jurisdicción, porque ellas son, digamos, un tanto especializaciones de competencia por la materia, como les había dicho antes, pues como competencia penal, pues obviamente se establecen, ¿verdad?, a partir de ahí, pues civil, laboral, ¿verdad?, etcétera, que obviamente son especializaciones de competencia, como les había dicho, ¿verdad? En sentido estricto, alude a la distribución de los litigios dentro de cada una de esas competencias, por decirlo así, pues enunciadas en atención al modo de ser del litigio, a la índole de la relación del derecho sustancial que da lugar al proceso. Es decir, la petición de alimentos, podemos decir, ¿verdad?, que pueden establecerse en un sentido, ¿verdad?, para con eso. Recordemos que también en materia de niñez y adolescencia, aunque no es materia que nosotros nos tenemos que conocer, pero tiene un tanto procesal, ¿verdad?, de familia, no se da tanto la competencia propia del domicilio del demandado, donde tenga eso, sino más bien del niño, niña o adolescente, ¿verdad? Y sobre todo, pues, obviamente, su residencia, ¿verdad? Ahora bien, hay causas que generan conflicto de competencia en razón de la materia. Digamos, en materia civil, los competentes para conocer de los asuntos relacionados al ordenamiento familiar se establecían que ellos eran, ¿verdad?
antes de la entrada en vigencia del 1 de octubre de 1994, ¿va? Ya que era precisamente el Código Civil que regulaba dicha materia. Pero con la creación de la normativa familiar y la creación y entrada en vigencia de los juzgados de familia en 1994, en el 1 de octubre de 1994, se han suscitado conflictos de competencia entre juzgados de lo civil y juzgados en materia, en razón de la materia. ¿Por qué? Porque hay juzgados de familia y juzgados de lo civil que estaba tramitando procesos, ¿verdad? Y juzgado de familia que obviamente están conociendo, y sobre todo principios que está partiendo la Corte en plena, aplicándose como el perpetuato jurisdiccional, que ese es un principio que se establece que a partir de que el juez que conoció la causa es que tiene que darle seguimiento, y no obstante el 83 de la Ley Procesal de Familia establece que deben de ¿cómo que se llama? De conocer siempre el juez que dictó la sentencia, ¿verdad? Pero y ahora ya existe una materia propia que salió del tronco, ¿verdad? Que como es de la materia civil, ¿verdad? Ahora bien, entre las razones que se origina el conflicto de competencia, podemos decir que está el conflicto originado, ¿verdad? Entre dos jueces, como se los había establecido antes, ¿verdad? Cuando no se tiene determinado legalmente la fecha que cuenta para saber qué juez es competente respecto a la demanda presentada de su admisión. Porque recordemos también, ahí por el artículo, si no me equivoco, 71 y 72, habla siempre de la Ley Procesal de Familia, habla de que a quién va a ser el antiguo de conocer un proceso, y dice que quien admitió la demanda. Obviamente que quien admite la demanda y ordena el emplazamiento, ese tiene que ser, ¿verdad?, el que conozca. Entonces acá sería el primigenio, pues juez que lo conoció. El conflicto originado entre dos jueces también se pueden dar, ¿verdad?, cuando no se tiene determinada la fecha de presentación de la demanda según el lugar que se presenta, ¿verdad? Porque puede pasar en esos supuestos. En ambos casos, el problema tiene la relación a la entrada en vigencia de la normativa de familia. Ante esta situación, ¿verdad?, la Corte Suprema de Justicia ha establecido como doctrina que para determinar la competencia de un juez se tendrá como fecha de la presentación de la demanda o solicitud, ¿verdad?, es decir, la que figure en razón de presentado, que es consigne y firme y selle, ¿verdad?, el secretario de distribución de demanda, y no cuando sea admitida la demanda. Sin embargo, pues esto es contradictorio a lo que ya la ley determina, ¿verdad? También se ha dicho, pues, si durante el curso de una causa se advierte que corresponde su conocimiento, ¿verdad?, a otro juez o autoridad, lo remitirá al juez que crea que es competente. Pero si éste al recibir el juicio no es competente, lo remitirá obviamente a la Corte Suprema de Justicia. No es la fecha de admisión de la demanda la que cuenta para saber qué juez es el competente cuando se ha dado una nueva ley que tiene efecto para determinar tiempo, sino es cuando se interpone la demanda, es a partir de la fecha que se comienza a correr el tiempo, ¿verdad? Eso debemos de tomarlo en cuenta para esos casos. También se ha dicho por parte de la Corte que para determinar la competencia entre dos jueces se tomará en cuenta la fecha de presentación de la demanda o solicitud en la Secretaría Receptora y Distribuidora de Demandas, y no en la admisión de esta en el tribunal respectivo, ya que cuando se presentó la demanda no había entrado en vigencia la ley de familia. Entonces, por ende, obviamente, se establecía de esa forma la presentación de la demanda, ¿verdad? Y obviamente era a partir de que el artículo que le he mencionado, 71-72 de la Ley Procesal de Familia, ya lo determina, que es a partir de que hace ese examen, el auto que hace ese examen liminar, ¿verdad?, de la demanda o solicitud, que obviamente es en la admisión de la demanda. También ha dicho la Corte en plena que para determinar la competencia entre un juez de lo civil y un juez de familia se toma como base la fecha de presentación de la demanda en la Secretaría Receptora y Distribuidora de Demandas, si presentada antes que entrara en vigencia la normativa de la Ley Procesal de Familia. Esto lo traigo en cuenta porque cuando entraba en vigencia la Ley Procesal de Familia, como les repito, el 1 de octubre de 1994, hubieron muchos abogados, ¿verdad?, que plantearon demandas, ¿verdad?, en cantidad excesiva
ante los juzgados de lo civil. O sea, en días casi terminando septiembre, ¿verdad? Porque casi entrando en vigencia de la Ley Procesal de Familia. Entonces, por eso es que se dijo que ahí se tomara en cuenta eso, ¿verdad? Que era a partir de la presentación de la demanda, porque si nos vamos al criterio que establece la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Eso implicaría que en esa distribución, ¿verdad? Estuvieran sobrecargando en este caso, al juzgado de familia y desaturándose al juzgado de lo civil, ¿verdad? Entonces, por eso tomó en cuenta en ese caso, ¿verdad? Corte en plena que se debía de hacer en razón de la fecha de presentación en la receptora de demanda y instrucción de demanda. Esto a partir de los juzgados que obviamente tienen varios jueces de familia, como en el caso de San Salvador, en el caso ahora de los que fueron cambiados y que le han puesto un juez más, como por ejemplo el de La Unión, Aguachapán, Usulután, ¿verdad? Y también que se han agregado, como les decía yo, Santa Ana y San Miguel, el tercero y el cuarto de familia, que en ambas pues se tendría que ser la distribución, ¿verdad?, de carga de trabajo. Ahora bien, en el caso del territorio, es el criterio de competencia que determina el juzgado la competencia que ejercerá dentro del territorio la circunscripción territorial establecida. La competencia es la medida de la jurisdicción y se aplica en la territorialidad, ¿verdad? Cada funcionario tiene competencia para conocer de un determinado negocio jurídico. Y la razón de esto es para darle la facilidad a las partes para un mejor acceso a la justicia. La competencia territorial, digamos, pues es aquella que se ejerce circunscribiéndose, ¿verdad?, al territorio señalado, a cada tribunal juzgado, y no podrá ejercerse fuera de su límite. Es decir, cada tribunal solo ejerce sus atribuciones sobre la persona y cosas que se encuentran dentro de sus límites territoriales, sin poder invadir lo que corresponde a los otros tribunales. Lo que les decía antes, ¿verdad? Que el juez de la Unión no puede invadir a lo que el juez de San Miguel pudiese establecer y viceversa, o al de Santa Ana o de San Salvador, ¿sí me explico? Porque obviamente hay un límite territorial para el conocimiento para cada uno de los juzgados, ¿verdad? De manera que el territorio, ¿verdad?, de cada tribunal, un juzgado tiene extensión distinta según sea su categoría, y así la competencia territorial de un juez de paz se circunscribe al territorio de cada municipio, la de los jueces de primera instancia a cada distrito judicial, las cámaras obviamente a las competencias a un oficio que se traduce, ¿verdad? A las cámaras de familia, pues, o en cámaras en general, pues, de los departamentos que se les ha señalado, ¿verdad? Y esto para determinarlo, ¿verdad?, en su competencia. Eso, pues, etcétera, entre otras que pueden haber, ¿verdad? Pero el criterio del territorio para asignar competencias se traduce en la designación de aquel, ¿verdad?, que de entre los varios de igual grado, ¿verdad?, cuya sede le haga más idónea para ejercer la función como referida a cada pretensión, ¿verdad? Los oficios, incluso, pues, que se hayan repartido por cada territorio nacional, siendo obviamente pertinente aludir a la noción de cada sede judicial como el conjunto material, ¿verdad?, mobiliario o inmobiliario necesario para el desarrollo del proceso, que cada sede corresponde a una circunscripción jurisdiccional, ¿verdad? La circunscripción es la proyección territorial de la competencia de oficio, o en otros términos, la porción del territorio trascendente, ¿verdad?, para la competencia territorial. La competencia por razón del territorio es consecuencia de la distribución de los juzgados y tribunales por el territorio nacional y del principio, obviamente, generalmente aceptado que exige la proximidad, ¿verdad?, de los órganos de la jurisdicción a los justiciables, ¿verdad? En virtud, puedo decir que este principio se señalan las demarcaciones judiciales y dentro de las competencias correspondientes a cada juzgado o tribunales que comprenden, ¿verdad?, su distribución. En fin, pues, el fin de la competencia territorial es servir al interés privado de las partes en cuanto hace más fácil y más ágil que una causa le sigan donde le resulten más cómodo
Y de esta materia, pues, perdón, de esa manera, pues incluso pues la ley, al establecer los criterios que regulan la competencia territorial, ha entendido más que todo, ¿verdad?, que al interés pues de las partes y en particular al interés del demandado, quien debía sufrir los efectos de la iniciativa del actor, ¿verdad? En la competencia territorial es el fuero del reo, pues, que determina la competencia, ¿verdad? La regla general lo establece, pues, antes lo establecía el artículo 15 del Código de Procedimientos Civiles, ¿verdad? Al establecerlo y daba un seguimiento incluso, pues, que incluso pues, en el artículo 33, ¿verdad?, para determinarlo, ¿verdad?, o establecerlos. Obviamente esto va en consonancia con lo que establece el 15 de la Constitución, ¿verdad?, para establecer que nadie puede ser juzgado sino conforme a la ley y promulgadas con anterioridad al hecho de que se trate y obviamente por tribunales que previamente hayan sido establecidos por la ley. Si todos los elementos del proceso, es decir, personas o cosas, se dieran, ¿verdad?, ubicuamente en un mismo lugar, la competencia territorial sería bien simple. Pero como no es ello lo usual, es preciso escoger el mejor entre los varios lugares, y estos criterios son los que la doctrina se conoce bajo la denominación de fueros o foros de competencia. Hablando de fuero personal, el que atiende, ¿verdad?, a la presencia de las partes en el lugar. De foro real, si se mira pues incluso pues a la situación o presencia del bien contenido, y del foro instrumental, que así lo dice también el nivel de doctrina, ¿verdad?, cuando se tiene la presencia de los instrumentos del proceso y a la facilidad probatoria, y eso puede tomarse en cuenta, ¿verdad? Debo decir también que podría definirse el foro o fuero como la reacción del carácter territorial que liga a uno de los elementos de la pretensión con la circunscripción de cada órgano jurisdiccional, y parece obviamente considerado por ley como causa determinante de la competencia. Además, la frase gozar de fuero o pertenecer a tal fuero significa estar sujeto a una determinada jurisdicción, o la de gozar franquicia de un solo juzgado o por esa jurisdicción, ¿verdad? La palabra fuero tiene muchas acepciones. Entre las más importantes, pues, que actualmente se usan, son el lugar donde se administra justicia, la potestad de juzgar, el territorio respecto del cual ejerce la jurisdicción un tribunal, también que significa lo mismo que la competencia de un tribunal para conocer determinados jueces. El subcriterio que se ofrece como natural, como el común, es el de que el proceso se desenvuelva en donde están las partes, porque así se facilita su actividad. Pero cada parte puede hallarse, ¿verdad?, en diversas circunscripciones, y también cada persona que ponga una parte, pues el subcriterio que mira la presencia de las partes en el lugar, pues es el foro personal, ¿verdad? Sin embargo, como el proceso se desenvuelve en contradictorio, el foro personal mira tanto al actor como al opositor, al demandante como al demandado, y así cada uno de ellos pues ofrece su presencia en diversos lugares, incluso pues también en lo natural. Lo común que la opción entre la sede del demandante y la del demandado se resuelva a favor de este último. Pues es entonces pues el foro común, el que tiene lugar siempre que la ley no designe expresamente otro, ¿verdad? Y fuero o foro general o común, pues es el que se aplica siempre que la ley no lo ha hecho señalamiento expreso de otro foro como determinante de la competencia, ¿verdad?, territorial, y está indicado obviamente, ¿verdad?, por el lugar en donde se encuentra al demandado. Pues los demás foros frente a este fuero común pues se estructura como foros especiales, es decir, los indicados especialmente por la ley como definidos, ¿verdad?, en atención a la naturaleza de la pretensión debatida, ¿verdad? El foro real se explica por la conveniencia, ¿verdad?, de que el oficio se halle el próximo a aquel que pueda tener que ser sometido a la inspección, y tal conveniencia, ¿verdad?, se aprecia de manera especial en las apreciaciones sobre el inmueble, dado que los muebles pueden ser llevados usualmente ante el juez con facilidad. En materia civil, obviamente, existe eso, y de hecho, ¿verdad?, hemos visto hasta para el caso de probidad, se han fijado que lo lleva a una cámara específica para determinarlo. Lo mismo puede pero bueno,
en materia de familia no existe foro, debo de decirlo. ¿Por qué? Porque se prohíbe, ¿verdad?, el establecerlo. Y entonces las partes se deben de someter, obviamente, el domicilio donde se suscribe, ¿verdad?, el demandado, ¿verdad?, o lo ha externado. Obviamente es a partir de lo que se establece el artículo 57 y siguientes del Código Civil para determinar un domicilio de una persona. Ahora bien, el foro instrumental atiende a la presencia o facilidad de la producción de las pruebas y en la sede de estas, pues, el lugar donde ocurrió el hecho, que es la sede donde racionalmente, ¿verdad?, debo decir, deben encontrarse las pruebas del proceso. Ahora bien, para las competencias territoriales en materia de familia, dentro de las circunstancias territoriales hay bienes y personas de donde resulta que existen dos hechos determinados de circunscripción territorial. Podemos decir que para materia civil, ¿verdad?, están los bienes que son los ubicados en la circunscripción territorial. Y dos, también hay personas colocadas en la circunscripción territorial. Y aquí nace la teoría de los títulos de competencia, que establece obviamente los títulos determinados de la competencia, que son ciertos y determinados hechos que generan la competencia de un determinado tribunal o juzgado, que produce u origina la competencia dentro del territorio. En términos generales, debo decir, títulos son las causas generales de esa competencia territorial, y esa, pues, obviamente se dan, como ya les había dicho a ustedes, por el caso del domicilio del demandado. Las nociones y de la mera residencia, que tienen la relevancia del fuero, ¿verdad?, personal, se ofrecen en el derecho procesal tal y como lo concibe, el derecho civil, aquel que las recibe y las aplica de la idea del fuero personal, así como también se ha determinado, ¿verdad?, y siempre en materia civil, que se entiende por domicilio el lugar o circunscripción, ¿verdad?, que constituye una sede judicial de una persona, porque en él ejercita sus derechos y cumple sus obligaciones, ¿verdad? En el domicilio del demandado es competente para conocer de un proceso determinado. El juez de la circunscripción territorial donde tenga su domicilio el demandado, y de aquí que las diversas clases de domicilio, tales como pueden ser, pues, domicilio fijo, ¿verdad? El artículo incluso, pues, 32 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad?, y antes era el 35 del Código de Procedimientos Civiles, pues da que el juez del domicilio demandado es competente para conocer de toda clase de acciones, ya sea reales o personales. Ejemplo de ello podemos decir lo que encontramos en la doctrina, ¿verdad?, dado por la Corte Suprema de Justicia, que establece que para conocer la competencia de toda clase de juicio, el juez que tenga jurisdicción del domicilio del demandado, reside en un lugar diferente, pues el domicilio y la residencia son dos cosas que pueden darse por separado. ¿Por lo qué? Porque declarar competente al juez implica no solamente ver lo de la residencia, aunque ya les había dicho a ustedes, para el caso de Lepina, se toma en cuenta eso de la residencia, ¿verdad? Y no así en el caso de de familia, que es el domicilio, ¿verdad? El domicilio obviamente consiste en la residencia tal como lo establece el 57 y 60 del Código Civil, debo decirlo, ¿verdad? Porque el domicilio consiste en la residencia acompañada real y presunta del dominio de permanecer en ella, y se determina el domicilio por el lugar, ¿verdad?, donde un individuo está de asiento, donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, y donde se manifiesta la autoridad municipal su ánimo de permanecer en ella. Eso debemos de tomarlo en cuenta para con eso, ¿verdad? Especificarlo y determinarlo, que también los empleados públicos tienen su domicilio en el lugar donde desempeñan sus funciones, las personas jurídicas también, y las sociedades de cualquier género, el lugar donde estén situadas su dirección o administración, ¿verdad?, y también sus representantes, ¿verdad? Sobre este caso, pues la jurisprudencia ha establecido, como por ejemplo de ello, ¿verdad?, cuando una persona se ignore el lugar de residencia, se podrá emplazar en el lugar de trabajo de conformidad, pues, al artículo 64 del Código Civil, y por lo tanto debe conocer el juez la Ley Procesal de Familia, que en su artículo 34
establece ciertas reglas referentes al domicilio del demandado. ¿Y cuáles son esas reglas que establece el 34 de la Ley Procesal de Familia? Cuando el domicilio del demandado fuera conocido, se notificará, dice ese artículo 34, y se emplazará personalmente o por esquela. También dice que si el domicilio del demandado se encontrara fuera de la sede, en donde tiene su asiento el tribunal, se procederá a emplazarlo por medio de provisión o exhorto. También dice que si el domicilio del demandado se encontrara en el extranjero, se procederá de conformidad a lo dispuesto a tratados internacionales o en su defecto mediante suplicatorio, ¿verdad? Esto lo establece el artículo 34, inciso 3 de la Ley Procesal de Familia. Y de ahí pues que se da la interrogante, en qué momento el proceso el domicilio determina la competencia. La respuesta pues obviamente la encontramos en nuestra normativa, en los artículos, ¿verdad? Que determina para con eso, o sea, que debemos de tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y es decir, que lo que determina la competencia de un tribunal es el emplazamiento para contestar la demanda, y ya que es hasta entonces, pues, cuando el reo o demandado se da cuenta que debe o se ha entablado una demanda en su contra, y pudiendo, obviamente, con ello entablar con la excepción de incompetencia, ¿verdad? El fundamento del título se da en el momento en que las partes, actor y demandado, tienen igual derecho de acceso a la justicia. Pero el segundo, pues, o sea, el demandado difiere, ya que se necesita que el Estado tutele, pues, obviamente sus intereses y le concede ciertos privilegios que, digamos, desde el momento que entabla una demanda en su contra del demandado, pues, lo hacen de manera forzada. En cambio, para el actor, su intervención la hace por iniciativa propia, y de allí, pues, el primer título, ¿verdad?, de la competencia del domicilio fijado al demandado para establecerlo, ¿verdad? Entonces, ya me pasé de la hora clase, pero no sé si hay preguntas con respecto a eso que estoy hablando o estamos hablando en esta mañana. Debo de decir que este conflicto de competencias, ¿verdad?, y esta determinación del domicilio del demandado, lo establece la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Entonces, eso debemos de tomarlo en cuenta, ¿verdad?, para establecer la competencia de X tribunal. Bueno, no sé si hay preguntas hasta este momento de lo que he hablado o lo que estoy hablando en este momento. Por lo menos dígame si hay preguntas o no. No hay. Ok, cualquier cosa pues estaremos para el día viernes. En el caso de los que van a hacer el examen diferido, decirles que vean las fechas que establecen en el calendario, que les he puesto ahí en la del plataforma. 3 al 9, del 3 del 9 de marzo están los parciales. No sé para qué fecha lo va a programar usted. Exactamente, la universidad me da una fecha que tentativamente va a ser para este viernes 4, ¿verdad? Viernes 4, gracias. Ok. Bueno, pues, entonces, estamos para eso. Cualquier cosa, estoy a la orden, ¿verdad? Que tengan un feliz día si no tienen ninguna pregunta. Va a ser de 6:30 en adelante que lo va a activar, licenciado. Es lo mismo, Flores Joya, es lo mismo, de 6:30. De 6:30 de 6:30 a 10:30. Va a 6:30 también. Bueno, pues, cuídense entonces. Nos vemos la siguiente.